Bueno, son las 9:05, vamos a empezar con puntualidad española, el seminario de hoy. El seminario de hoy, la fecha no está elegida al azar, porque hoy es el Día Mundial de la Prevención de Riesgos Laborales y por eso elegimos el día de hoy para hacer este seminario. Además, cuando estuvimos buscando la temática del seminario, pues vimos que uno de los temas que está muy de moda y que además a raíz del COVID se ha puesto aún más de moda era todo el tema de la digitalización y la transformación digital de las empresas. Entonces entendimos que podíamos ligar lo que era prevención de riesgos laborales y transformación digital, viendo cómo pues las tecnologías digitales nos podían ayudar en todo lo que es el tema de la gestión de la prevención de riesgos laborales. Como sabéis, no es nuevo que desde la Federación pues, liguemos prevención de riesgos laborales y transformación digital. Ya hace 2 años desarrollamos un proyecto que le llamamos PRL 4.0, donde analizamos desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales todas las tecnologías digitales, todos los habilitadores digitales, ¿vale? Sin ir más lejos, el año pasado incluso hicimos varios proyectos donde utilizando tecnología digital de realidad virtual y realidad aumentada desarrollamos proyectos de simuladores de puestos de trabajo y qué riesgos había en esos puestos de trabajo o un simulador de evacuación de edificios en caso de incendios. Como he dicho, no es nuevo el ligar PRL con transformación digital, pero queríamos dar un pequeño pasito más y era cómo ayudar a nuestras empresas asociadas a que con estas tecnologías digitales pues, pudieran gestionar la prevención de riesgos laborales. Para ello, pues lógicamente contactamos con nuestro servicio de prevención de referencia, Unimad, y se brindaron amablemente a impartirnos este webinar, lo cual les agradezco. Y entre nosotros tenemos a Óscar Pinazo, que es el responsable de Unimad, que nos va a dar la charla de hoy, el experto, y espero que os guste su exposición. Recordaros que tenemos el botón de preguntas y respuestas, también tenéis el chat para poder por ahí intervenir si lo deseáis. En el caso de que veamos que es una pregunta o una intervención que va directamente sobre una aclaración de lo que está diciendo Óscar, pues lanzaremos la pregunta directamente a Óscar durante la intervención. Y si vemos que es una pregunta más genérica que puedes esperar al final, pues como al final abriremos un turno de preguntas, pues lanzaremos esas preguntas ya al final. Os animo a participar y a que preguntéis cualquier duda que tengáis, ya que tenemos un experto hoy aquí y no siempre lo podemos tener, ¿vale? Yo sin más os voy a dejar, me voy a separar de la mesa para que Óscar pueda dar la intervención quitándose la mascarilla y así con todas las medidas de seguridad. Muchas gracias a todos y todas por asistir a este seminario y espero que esté a la altura. Cuando quieras, Óscar. Le damos al 2, ¿no? Sí, dale al 2 y comparte pantalla. Compartimos pantalla. Dale compartir abajo. No, en el azul, botón azul. Botón azul. Vale, perfecto. Bueno, quito la molesta mascarilla para que me podáis entender mejor. Bueno, a ver cómo pasa. Pasar la pantalla. Marcel pasaba con el cursor. Ahora. Sí, ya está claro, perdón. Las nuevas tecnologías es lo que tienen, que te tienes que adaptar al momento. Bueno, me llamo Óscar Pinazo, soy consultor en prevención de riesgos laborales, trabajo en Unimad Prevención y mi labor es, pues, me dedico a la transformación digital, ¿no? Una palabra que últimamente se ha puesto muy de moda. Mi labor en el servicio de prevención es
promover cambios. Esto lo voy a repetir en bastantes ocasiones porque en los cambios siempre vemos una oportunidad de mejora y lo que vamos a buscar, o lo que buscamos en Unidad de Prevención, tanto de forma interna como externa, es promover cambios basados en la digitalización para mejorar procesos y tener una repercusión en un mejor servicio para nuestro cliente, ¿vale? Entonces, la pregunta de hoy es, tiene, a mi modo de ver, una respuesta muy categórica, que es un sí. ¿Crees que es posible digitalizar la gestión de la prevención en tu empresa? Pues la respuesta es categórica, es un sí. Pero para poder empatizar conmigo y saber que esa respuesta es viable, primero os tengo que hacer ver la prevención de otra manera, ¿no? Entonces tengo que intentar convenceros de que la digitalización es posible y justificaros el por qué es posible. Bueno, lo primero, como os comento, es que tenemos que cambiar nuestra visión de la prevención. Nuestra visión de la prevención siempre se decanta por los aspectos negativos. ¿Por qué tenemos una visión negativa de la prevención? Pues porque nos viene impuesta por ley, todo aquello que es impuesto por ley lo percibimos como algo penoso, algo que de primeras no nos va a satisfacer. Luego la prevención tiene también la repercusión de que no tiene un efecto inmediato, hago algo en prevención e inmediatamente recojo sus frutos. Por tanto, ya me va a hacer que la prevención no tenga una visión como otros procesos productivos en los que hago algo y tengo un resultado objetivo. Luego también en visitas a las empresas, pues me han llegado a decir que la prevención está considerada como un impuesto revolucionario, ¿no? Es decir, que les tocaba pagar porque había que hacerlo, ¿no? Adoptaban una modalidad preventiva y optaban por la contratación de un servicio de prevención ajeno y lo consideraban como un impuesto revolucionario, con lo cual imaginaros la labor que supone ir a una empresa que te ha contratado con esa percepción, ¿no? de que no eres bien recibido y que lo están haciendo muchas empresas por obligación, ¿no? sin una motivación diferente a esta, ¿no? Luego, además, la prevención no tiene un valor añadido. ¿Y por qué no tiene un valor añadido? Porque en muchas ocasiones se atribuyen tareas a personas que desempeñan otro rol en el proceso productivo, que hacen otros trabajos y que ahora encima les toca hacer trabajo de prevención. Les suman a sus tareas tareas preventivas, con lo cual, pues claro, esta persona de inicio no va a estar predispuesta o no va a bien recibir este nuevo encargo que se le da, ¿no? Luego también tenemos un problema de mercantilización, ¿no? O sea, la prevención, hay muchos servicios de prevención y evidentemente esto genera competencia y hay una pelea económica por ver quién copa el mercado, ¿no? Y esto también, pues al final, nos hace ver la prevención pues, con esta visión negativa de su actividad. Para mí, lo peor de todo es, respecto a la visión negativa, es que la prevención, hablamos de prevención de riesgos laborales y hablamos de papeles, ¿no? Hablamos de que la prevención de riesgos laborales me obliga a generar infinidad de papeles, ¿no? Otra de las frases que en todos estos años de experiencia he oído infinidad de veces, ¿no? Por parte de la Inspección de Trabajo, por parte de técnicos de consellería, es que lo que no está por escrito no existe, ¿no? Y entonces eso redunda en que todo lo tengamos que documentar, ¿no? Y encima, a nivel de prevención de riesgos laborales, tenemos que documentar absolutamente todo en materia de registros de entrega de información, instrucciones, autorizaciones, registros de entrega de EPIs, formación, aptitudes médicas, con el hándicap de que todos estos documentos son caducos. Es decir, sabemos que en un corto o medio plazo vamos a tener que actualizarlos, ¿no? Con lo cual me genera una tensión de decir, es que nunca tengo el trabajo terminado, ¿no? Yo había traído, y no es de las más gordas, una evaluación de riesgos, ¿vale? Porque cuando hablamos de papeles enseguida pensamos en el libro gordo de Petete. Después de hacer la toma de datos, el técnico de prevención viene con un documento de esta índole y si a todo esto negativo sumamos que me trae un libro donde pues, me aparecen una cantidad ingente de trabajo a realizar, pues imaginaros, ¿no? O sea, más papel sobre el papel, ¿no?
asusta tener que gestionar tanta documentación porque encima siempre tengo la sensación de que me falta algo, de que no he llegado al máximo cumplimiento, al objetivo, ¿no? Pero bueno, también deciros que inconscientemente el primer paso hacia la digitalización lo empezamos con la evaluación de riesgos, ¿no? Porque, claro, cuando uno llegaba con un tocho como este, ¿no? Con un volumen ingente de papeles y le decíamos a la empresa que aquí detrás estaba la planificación de la actividad preventiva, las medidas propuestas de todo tipo, medidas técnicas, organizativas, informativas, y que había que planificarlo. Claro, desde que con un lápiz y con una goma me pongo a rellenar, a cumplimentar, a borrar. Bueno, entonces aquí empezamos a digitalizarnos sin darnos cuenta, y es que empezamos a incorporar a estos procesos de trabajo pues los Excels. El Excel nos ayudaba a digitalizar todo el compendio de medidas propuesto en la evaluación, y empezamos una fase de digitalización. Claro, con una herramienta que teníamos que adaptar a nuestras necesidades y que en ocasiones, pues, bueno, no nos satisfacía del todo. Las experiencias siempre han sido negativas. A mí el Excel nunca me ha gustado, y nunca me ha gustado porque no me ha permitido lograr el objetivo de aclarar lo que estábamos proponiendo en la evaluación de riesgos, ¿no? Porque si luego tenemos una inspección o un problema, tenemos que cuadrar un Excel que no tiene una estructura a la del documento, y tengo que explicarle a un señor que la celda correspondiente del Excel se corresponde con el riesgo y la medida preventiva de la página tal. Con lo cual era una digitalización que no nos quedaba más remedio que acometer, pero no era satisfactoria. Nos ayudaba a salir del paso, pero no nos solucionaba el problema. Además, cuando me entregaban una actualización del documento, tengo que volver a empezar con el Excel. Todo el trabajo que había hecho, pues era difícil integrarlo en un nuevo proyecto. Con lo cual, pues me desanimaba, y mi visión hacia la prevención, pues no dejaba de cambiar. Seguimos pensando que la prevención es una losa y es un trabajo sin valor añadido que me ha tocado hacer, ¿no? Además, la prevención tiene una visión negativa. ¿Por qué? Porque normalmente no nos acordamos de ella, ¿no? Otra de las circunstancias que te sueles encontrar cuando visitas las empresas es que la documentación que has entregado en una carpeta de gestión, la propia evaluación de riesgos, pues permanece muchas veces en el mismo sitio cuando vas a hacer la siguiente visita, ¿no? Y al no tener ese valor, pues no te acuerdas de ella, salvo cuando tienes un percance, ¿no? Y si tenemos un percance, tenemos que recordar que ya estamos llegando tarde, ¿no? Dependiendo del tipo de percance, pues la dimensión del problema será mayor o menor, evidentemente. Podemos tener una visita de Invassat o una visita de inspección por una campaña, con lo cual, en el peor de los casos, lo que nos va a proponer es que hagamos cosas o que acometamos determinados cambios, pero si tenemos suerte, no hay una repercusión negativa porque no habrá sanción. Ahora bien, si tenemos una inspección de trabajo derivada de un accidente o de una denuncia o de un percance complejo, pues aquí las circunstancias pueden ser peores, ¿no? Y podemos tener unas repercusiones mucho más lesivas, tanto económicas como judiciales. Entonces, cuando llegamos a este punto, claro, evidentemente ya hemos llegado tarde, no vamos a poder satisfacer las demandas que nos pueda solventar la inspección o consellería, y se verán reflejadas en una sanción, con lo cual mi visión hacia la prevención, si ya no era positiva, pues todavía la voy a reforzar más negativamente, ¿no? Con lo cual, la prevención de riesgos laborales pues tiene este hándicap de partida, y es que pues no es una tarea de agrado, básicamente por lo que os comento, porque no le vemos un resultado, no recogemos los frutos de hacer prevención en nuestra casa de una manera rápida, ¿no? A corto plazo, ¿no? Bueno, con todo lo que os acabo de decir, haceros cambiar la visión pues es una tarea complicada, ¿no? Os he dicho todo lo malo que tiene, y ahora os voy a hablar de filosofía, ¿no? Podríamos hablar de filosofía en la que creo, ¿eh? No os voy a estar hablando de estos aspectos en los que si no creyeran en ellos, porque no es cierto, ¿no? Hablaros de cultura preventiva para mí tiene muchísimo sentido. Hablaros de que la seguridad, implantar prevención tiene una repercusión añadida en todos los procesos que se nos dan en nuestra actividad es una realidad. Difícil de ver, pero es una realidad. Deciros que la prevención viene de la mano de
otros procesos que estamos haciendo en nuestras empresas, independientemente del tamaño que sean, ¿no? Desde las más pequeñas a las más grandes. Independientemente de eso, tenemos procesos de medio ambiente, de calidad, y estamos desarrollándolos, invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo de personas en desarrollarlos y en lograr objetivos, y os podría decir que todos ellos se acaban cruzando infinidad de veces y que hay muchos procesos de la calidad y del medio ambiente que al final se gestionan prácticamente de la misma manera en el ámbito preventivo, ¿no? La diferencia con esa ISO 9000 de la ISO 14001 y las OSAS es que las dos primeras, si trabajo sobre ellas, aunque sea un trabajo duro, al final tengo un sello, no tengo un logo. Cumplo con la normativa ISO de calidad o de medio ambiente, y eso puede repercutir económicamente a mi negocio porque puede hacerme que me coloque en el mercado en determinados entornos porque estoy certificado en calidad o en medio ambiente. Incluso mis productos pueden competir con otros diferenciándose por estos ítems, ¿no? Pero con la prevención no pasa lo mismo. Aunque hay un proceso de auditoría respecto de la OSA 18001, no tiene la misma repercusión visual que la calidad o el medio ambiente, ¿no? Entonces, de verdad que os digo que me creo la cultura preventiva y que los efectos de la prevención integrada en otros procesos tienen unos resultados a medio y largo plazo y resultados objetivos que se podrían cuantificar, pero es muy complicado convenceros con esta temática, ¿no? Además, también podría hacer el símil de compararos la prevención con la salud, porque podríamos hablar de la prevención como el colesterol, que siempre está ahí, no me doy cuenta de si tengo colesterol o no hasta que tengo un susto, ¿no? Y la prevención es algo parecido. El colesterol, pues, como no muestra su cara hasta que realmente estoy en niveles peligrosos, pues bueno, como de todo hasta que tengo un susto y en ese momento empiezo a hacer una dieta mega estricta, ¿no? Con la prevención pasa un símil muy similar. No le hago caso a la prevención hasta que tengo un problema y entonces reactivo todas mis alarmas, todos mis sistemas y todo lo quiero tener al día. El problema es que hago un esfuerzo importantísimo y normalmente, como le pasa a mi padre con el colesterol, cuando ve que está un poquito mejor, pues se olvida de él, ¿no? Con la prevención nos pasa algo así, ¿no? Que podemos hacer esfuerzos cuando, ya os digo, hemos llegado tarde y entonces, pues, lograr unos objetivos reales o que esos objetivos tengan una repercusión a lo largo del tiempo, pues es más difícil, ¿no? Bueno, ya os he dicho, mi objetivo es deciros que se puede digitalizar, sí, de que para ello os tengo que hacer cambiar de opinión. Os he hablado de filosofía a nivel de prevención, de las circunstancias, pero realmente el argumento por el que hoy estoy aquí es para deciros que os puedo hacer cambiar de opinión poniéndoos la prevención mucho más sencilla, ¿no? Su ejecución, hacer la prevención, mejor dicho, de una manera mucho más sencilla, ¿no? Si yo, ante un proceso complejo, ante un proceso que de inicio no es de mi agrado, que incluso puedo llegar a rechazar, soy capaz de manejarlo de una manera sencilla y llegar a unos objetivos de una manera más sencilla, pues probablemente pueda haber más allá y pueda haber estas virtudes que os estoy yo diciendo, hablando de filosofía, porque realmente las veréis materializadas, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es haceros cambiar de opinión poniendo la prevención, el hecho de ejecutar la prevención de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y ponía esta presentación que complicar lo sencillo lo puede hacer cualquiera, que es lo que hacemos cuando os traemos papeles como estos, ¿no? Que al final esto es complicarnos en ocasiones la existencia, y está mal que lo diga yo, pero traemos papeles de esta índole que cuando uno lo pone encima de la mesa, pues se tiene que santiguar para decir, bueno, a ver cómo intento que esta píldora que no es pequeña, pues al final la acepte la empresa y sepa que esto es un trabajo importante que tenemos que hacer, ¿no? Por lo tanto, complicar lo sencillo lo puede hacer cualquiera, que por desgracia en muchas ocasiones es lo que hacemos, pero hacer que lo complicado sea sencillo, eso es creatividad. Creatividad, pues bueno, vamos a hablar de digitalización, ¿no? Lo que os decía al principio. La digitalización es una posibilidad de cambio y los cambios los tenemos que ver como oportunidad de hacer algo distinto, de mejorar. Para ello, pues, como os decía, tenemos que hacerlo muy sencillo. La prevención tiene que ser fácil, tiene que ser una tarea que no me complique la vida más allá de lo que ya la tengo, ¿no? Entonces, la transformación digital significa, pues, reducir la burocracia
que manejo en la empresa. Evidentemente, desbancar el papel lo tenemos que... Porque la realidad es que, lo que os decía, cuando vas a una visita encuentras en el mismo sitio que cuando te marchaste la carpeta de gestión con toda la documentación. Por suerte no ha pasado nada y por eso está en ese lugar, ¿no? Pero nos damos cuenta de que el papel no tiene una operativa, no tiene una operativa real, ¿no? No tiene una operativa práctica. Luego, si somos capaces de transformarnos digitalmente, cambiar y hacer todo esto más fácil, pues podemos innovar, aunque la palabra innovación se escribe con mayúsculas y esto es innovar. Innovar significa hacer cosas distintas, ¿no? Emprender nuevos caminos que nos puedan aportar cosas que hasta ahora no estábamos haciendo, ¿no? Entonces, si mi trabajo lo tengo hecho y he conseguido tener una información que hasta ahora no sabía ni que la podía manejar, pues me da pie a pensar, caray, esta información me puede servir para otros procesos dentro de mi proceso productivo. Ya os digo, sea el que sea, no penséis que cuando hablamos de transformación digital estamos hablando de empresas grandes o pequeñas. No, la transformación digital es una posibilidad para cualquier tipología de empresas, ¿no? Y os pongo el iconito del mail y del WhatsApp porque no nos hemos dado cuenta, y igual que empezamos la digitalización con este Excel, nosotros estamos digitalizando nuestro día a día, ¿no? Y hacemos muchísimos procesos por WhatsApp, por mail y por otros aplicativos digitales que trasladamos al ámbito productivo, ¿no? Nosotros, pues, en el WhatsApp normalmente suele haber grupos de trabajo de la propia empresa o intercambiamos documentación, es decir, nosotros ya poco a poco estamos digitalizados sin saberlo, ¿no? Lo que necesitamos es dar un paso más allá en materia de prevención, ¿no? La transformación digital lo que también nos aporta es comunicación interdepartamental, ¿no? Nos permite manejar información en los niveles, con los niveles de transferencia que queramos, con distintos compañeros, con distintos departamentos, etcétera, ¿no? Y estas imágenes de la izquierda donde aparece una pantalla, pues aparece un teléfono, aparece pues, la famosa nube, pues es lo que realmente nosotros tenemos que tener la documentación accesible en cualquier momento, pero vamos a descartar el papel porque el papel lo único que me va a poner son trabas en el camino, ¿no? Antes no lo he dicho, pero una prueba evidente de que la transformación digital es posible son estas webinars, ¿no? Por desgracia, por suerte o por desgracia, la pandemia nos ha traído cosas muy negativas y alguna positiva. Dentro de las positivas ha sido esta, ¿no? Que somos capaces de relacionarnos de una manera, pues bueno, aunque sea un poco fría y estoy hablando delante de una pantalla y no me acabo de acostumbrar porque me gustaría veros ahí y las caras es mucho... ese reflejo del alma, ¿no? Y es mucho más fácil interactuar. Esto es, de verdad que bueno, lo intento hacer lo mejor posible, pero acaba siendo un poco soporífero y por eso quiero hacerlo lo más breve posible porque si no, al final perderemos el interés. Pero esto, la transformación digital nos ha permitido esto, que podamos conectarnos en cualquier sitio y hablar de cualquier cosa, ¿no? Y a las empresas le ha pasado lo mismo, la distancia social, la pandemia nos ha hecho abrir, nos ha hecho emprender formas de trabajar que han venido para quedarse, ¿no? Hombre, yo espero que esto de las webinars pues nos sirva para otras cosas, pero al final el tema presencial se reincorpore, ¿no? Cuando estemos todos vacunados, porque evidentemente a todo esto le da un valor para mí añadido. Pero bueno, nos aporta y nos está ayudando a que esta transformación digital que yo os estoy proponiendo, pues veamos que sí que es posible, ¿no? Vale. Para transformar digitalmente mi empresa, pues evidentemente tengo que recurrir a aplicativos informáticos, a softwares, a herramientas, ¿no? Pero ojo, este paso es clave, es muy importante y necesito apoyo, necesito asesoramiento. Antes de emprenderme en esta aventura de digitalización necesitaría apoyos de entidades como Femeval, como vuestros servicios de prevención para poner en común cuáles son vuestras necesidades y a dónde queréis llegar, ¿no? Porque en el mercado nos vamos a encontrar infinidad de aplicaciones informáticas, pero cada una está diseñada de una manera y no todas tienen por qué adaptarse a nuestra dinámica de trabajo, a nuestro flujo, a lo que nosotros hacemos en nuestra casa, ¿no? Entonces nos podemos encontrar desde diferentes tipos de... claro, lo más importante es saber, bueno, sí, ¿esto cuánto me va a costar, no? ¿Esto me va a costar dinero? ¿Viene con cargo a concierto? ¿Qué pasa con todo esto, no? Eso es lo primero que llama la atención aquí y es lo primero que tendréis que preguntar, ¿no? Hay servicios de prevención que funcionan de una manera y otros de otra, ¿no?
nos vamos a encontrar, ya os digo, infinidad de herramientas en muchas ocasiones desarrolladas por informáticos, desarrolladas de una manera paralela a lo que es el trabajo preventivo, y eso se ve reflejado luego cuando ves la herramienta, en la que no hay una naturalidad con las cosas que yo necesito en materia de prevención. Y luego lo que más sorprende cuando te pones a ver este tipo de herramientas en el mercado es que pues son herramientas que están totalmente vacías de contenido, es decir, que tienen unas funcionalidades, pero que me toca a mí volver a coger el libro gordo de Petete y picar en ese software, introducir lo que sale de aquí al software para que el software me dé luego las funcionalidades de avisos, de cumplimentación, etcétera, ¿no? Es decir, que las virtudes del software me las da, pero previamente tengo que hacer una labor de introducción de información. Ostras, si tengo que estar 3 meses, 2 meses, un mes y medio introduciendo información en ese aplicativo, pues caray, lo que me está diciendo Óscar no es lo que yo quiero, porque yo quiero que me lo pongas fácil, muy fácil, y así no te lo estoy poniendo fácil si te doy una herramienta de este tipo, ¿no? Entonces, a esto se suma que este documento, y lo vuelvo a sacar, el libro gordo de Petete, no me lo traen y ya me olvido de él, ¿no? Es que como haga algún cambio en mi empresa respecto a tareas, respecto a nuevos puestos de trabajo, nuevas instalaciones o cualquier cambio que tenga una repercusión directa con la actualización documental, me van a traer otro y otro igual de gordo o más. Y me va a tocar volver a hacer, cada vez que haya una actualización, un esfuerzo de utilizar el software para volver a picar las medidas preventivas que de aquí me han dicho, ¿no? Entonces, no me lo estás poniendo fácil, me lo estás poniendo difícil si yo compro encima, me gasto un dinero en un software que luego al final no voy a sacarle partido. Y eso nos pasa mucho, ¿eh? En todas las empresas hemos tenido problemas de adquirir softwares porque pensamos que nos van a arreglar la vida y al final se han quedado obsoletos y se han quedado en el cajón, hablando mal, y se ha hecho una inversión que luego no se le ha sacado el partido, el provecho que se necesitaba, ¿no? Entonces, necesitamos apoyo, y apoyo de entidades que puedan dárnoslo para al final tomar una decisión y decir, bueno, pues yo me lanzo a por este software o me quedo con este servicio de prevención porque el software que me ofrece realmente es el que yo necesito por las circunstancias que os he planteado, ¿no? Vale, y os decía, y vuelvo a repetir, que os quiero convencer de que la digitalización es posible, que os quiero hacer cambiar de opinión respecto de lo que pensamos de la prevención, del trabajo preventivo, ¿no? de ese aspecto negativo en el que no veo la repercusión de lo que hago con lo que obtengo, ¿no? Y os he hablado de filosofía, yo digo, algo bastante metafórico. Y os digo que para haceros cambiar necesitamos una herramienta digitalizada que me lo ponga muy fácil, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí yo os voy a mostrar esos aspectos que a mí personalmente me gustaría que cualquier empresa, si yo fuera empresario, me gustaría de una manera sencilla visibilizar y obtener, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? Pues me gustaría que cuando accediera al aplicativo, un aplicativo que, como os digo, me permitiera ponerme a trabajar en el minuto 1 en el que me dan acceso, no tener que hacer esa labor de tener que picar. Eso que os decía de softwares vacíos de contenido, para mí es la clave de todo esto, porque si me vas a dar un software, me estás dando otro Excel bonito, pero al final no me estás aportando un valor añadido, no me lo estás poniendo fácil, me estás poniendo problemas en el camino, ¿no? Porque encima me van a decir, no, yo si quieres te doy un soporte previo pago y soy el que te traslada tu evaluación al software. Caray, pues no me lo estás poniendo fácil, ¿no? Entonces, yo os voy a explicar cómo me gustaría que fuera a mí esa herramienta, cómo me gustaría que funcionara esa herramienta y la información que me gustaría que me diera esa herramienta, ¿no? Entonces, me gustaría, si fuera el gerente o el CEO de una empresa o el responsable, entrar en el aplicativo y que directamente me dijera los proyectos que tengo abiertos, pues si es este tema de evaluación de riesgos, que yo supiera de una manera sencilla en qué punto se encuentra la evaluación, las cosas que tengo hechas, las cosas que tengo pendientes. Otro tipo de proyectos, estamos hablando de evaluación, pero podríamos integrar otro tipo de proyectos en el software. Y luego también me gustaría saber en qué situación se encuentra la plantilla, ¿no? De una manera así rápida, decir, bueno, tengo X trabajadores, saber cuántos tienen hechos el reconocimiento médico, qué formación tienen, si están los registros actualizados, es decir,
un resumen. Un responsable lo que necesita es obtener información en muy poquito tiempo, ¿no? Pues una pantalla inicial que me diga, que me muestre un resumen de en qué situación está a nivel preventivo mi empresa, ¿no? Y esto se puede configurar. Yo os he puesto aquí pues, unas imágenes respecto de pues, lo que os he mostrado, que es la evaluación de riesgos, ¿no? Y lo que se deriva de ella en temas de gestión de personal, ¿no? Que es vigilancia de la salud, formación, registros informativos, permisos de trabajo, instrucciones. Estos conceptos que todo el mundo tiene claro que son las primeras metas que tenemos que conseguir en prevención, sobre todo los aspectos de gestión de personal. Luego también, antes cuando hablamos de transformación digital, hablamos de que el papel queremos desterrarlo y queremos tener la información en un sitio, pero recurrir a ella cuando yo necesite, ¿no? Y poder filtrar el acceso a esa documentación, sea de la tipología que sea, ¿no? Si quiero buscar facturas, como si quiero buscar aptitudes médicas, como si quiero buscar certificados formativos. Es decir, que yo pueda, cuando necesite, tener acceso a ello y si quiero imprimirlo, lo pueda imprimir. Pero que toda esa documentación yo la tenga archivada, ya no la tengo en papel, ya no me molesta en el armario, pero sé que está ahí y cuando la necesito accedo a ella y la remito a quien me la esté solicitando o la imprimo para justificar algún otro proceso que no se pueda justificar de forma digitalizada, ¿no? Para mí esto es lo más importante, ¿no? Porque esto es lo que transforma, voy muy acelerado, ¿no? Sí, es que miro el reloj. Pero también me interesaba que el mensaje fuera claro, porque si no os voy a aburrir. Entonces, esta es la parte que para mí es más importante de la digitalización y es que esto de aquí desaparezca y al final tenga una herramienta que me permita gestionar la planificación de la actividad preventiva, así como os digo, como os muestro, de una manera inminente. Me pongo a jugar, en el momento me dan acceso me entregan la evaluación, me la dan en un soporte digital, porque si me vas a dar esto, ¿para qué quiero yo un documento que me va a hacer subir simplemente la altura de la pantalla del ordenador? Es un documento que hoy está vigente, mañana ha cambiado, a la semana ha cambiado, ¿no? Hoy cumplimento una cosa, a la semana que viene tengo que estar cumplimentando otra, con lo cual tendría que estar borrando o en ese Excel cambiando, ¿no? Pues bueno, si os lo ponemos fácil con una herramienta en la que ya os pongo a jugar, ya os pongo a planificar, en el momento tenéis acceso a ella, a partir de ese momento estáis viendo las ventajas, las virtudes, los inconvenientes que os se han planteado en la evaluación de riesgos, ¿vale? Es decir, veo todo el trabajo que tengo que hacer y a partir de aquí tengo un panel en el que yo podría filtrar por responsables, por puesto de trabajo, por sustancias o contaminantes químicos, es decir, podría planificar en el orden que yo quisiera o en el orden predeterminado por el técnico de prevención que me marca unas tolerabilidades y me marca unas medidas sobre las cuales tengo que intervenir porque la repercusión de si sucede algo es mayor, ¿no? Es decir, a partir del minuto cero yo ya tengo toda la evaluación volcada en el aplicativo y ya puedo empezar a planificar, ¿vale? Cuando estos softwares se presentan en las empresas y llegamos a esta clave, antes reforzaba esto porque para mí es mega importante el que el software me permita empezar a trabajar desde el momento en el que me lo instalan y que no tenga que hacer una labor ingente de tener que trasladar la información a ese software para poder empezar a trabajar. Es decir, si yo directamente os pongo un aplicativo en el cual os digo, vale, vamos a planificar y directamente nos ponemos a trabajar sobre lo que se ha propuesto en la evaluación de riesgos, pues bueno, ya lo estamos haciendo un poquito todo más fácil. Este aplicativo, los que realmente lo ven y se les hacen los ojos como, vamos, se les hacen los ojos como balones y empiezan a salir estrellitas de ellos, es el técnico que se encarga de cumplimentar en la empresa, la planificación, porque realmente ve el avance que se ha conseguido y el paso tan significativo de cómo le tocaba hacer el trabajo, cómo lo puede hacer, ¿no? Si a esto le sumamos que el aplicativo, como os comento, me permite empezar a trabajar y a cumplimentar, y yo nunca voy a perder la información o el trabajo realizado, es decir, que cuando me actualizan la evaluación se integra lo propuesto en la evaluación de riesgos actualizada porque se incorpora un nuevo puesto, un nuevo contaminante químico, una nueva medida preventiva. Se integra lo que el técnico de prevención, ha propuesto en esa nueva evaluación, en este proyecto que tú ya has empezado a trabajar y se integra con lo que tú ya has empezado a cumplimentar.
te das cuenta de que el trabajo que has estado haciendo no es un trabajo en vano, sino que empezaste a trabajar y a partir de ahí empiezas una línea creciente. Y no se va a perder, simplemente se va a actualizar conforme la información se vaya incorporando en esos documentos de evaluación que el técnico os vaya entregando, ¿no? Pero esto es la parte de poneros lo fácil. Hemos puesto una herramienta que nos permite tener una visión más sencilla de cómo trabajar. Pero a partir de aquí empieza una aventura, porque en estas columnas de la derecha, donde empezaréis a reflejar responsables, fechas de implantación, pues aparecen unas nuevas funcionalidades que hasta ahora no teníamos. Y es que jugando con los filtros que me ofrece el aplicativo, un responsable de proyectos puede filtrar en un plazo de tiempo qué acciones se han hecho en el primer trimestre, en el segundo trimestre. Puedo hacer una estimación de costes, puedo saber si tengo asignadas las medidas preventivas de tipo técnico al responsable de mantenimiento de un área, filtrando por esas asignaciones, saber en qué estado está su trabajo. Y algo que tiene suma importancia es que si tengo un accidente, que es el peor de los escenarios que se me puede dar en prevención, pues de una manera sencilla, accediendo a la herramienta y filtrando por ese riesgo y las medidas preventivas asociadas al riesgo, me puede llevar una alegría o un disgusto, porque puedo saber si las medidas preventivas propuestas para ese riesgo se han llevado a término o no se han llevado a término, ¿no? Entonces, a partir de aquí, os van a aparecer funcionalidades que incluso ni os estáis planteando todavía, porque cada empresa es un mundo y cada empresa funciona de una manera. Y la información que trasladéis aquí, estoy convencido de que la vais a poder utilizar en otros procesos productivos relacionados con el mantenimiento, con la calidad, con la producción, etcétera, ¿vale? Porque es una dinámica de trabajar muy sencilla, muy fácil de cumplimentar y que está permanentemente actualizada y a mi disposición, ¿no? Y lo que os digo, es una herramienta digital y no se transforma en papel. Solo se transforma en papel cuando yo lo necesito. Es decir, yo estoy planificando y si por desgracia tengo la visita de consellería, una inspección de trabajo, o tengo un accidente en un puesto de trabajo en una máquina y la inspección me pide esa documentación, pues bueno, de aquí extraigo única y exclusivamente la información que me está demandando la persona que me lo demande, ¿no? Y lo más importante de todo es que además cuando yo extraigo esa información, la voy a extraer en el mismo formato que me vino en el documento original. No en un Excel que luego me va a tocar decir, ostras, es que esta medida preventiva se corresponde con la de la página 51 del riesgo tal. No, me va a salir un documento con la planificación exactamente igual que la que me ha traído el técnico de prevención en la evaluación de riesgos, de manera que voy a establecer una trazabilidad y me va a ser muy sencillo explicar y sobre todo que me entienda. Que un inspector de trabajo cuando vea lo que he hecho respecto de un riesgo lo vea claro, ¿no? Y luego también estos aplicativos me tienen que dar un poquito más, ¿no? Me tienen que dar, e irán evolucionando porque conforme se vayan instalando en las empresas y se vayan integrando en sus procesos, probablemente aparezcan nuevas versiones con nuevas funcionalidades. Estoy convencido de ello también, ¿no? Pero ahora mismo lo que necesitamos es dar cumplimiento legal y generar un informe que sea exactamente igual que el que nos ofrece la evaluación de riesgos. Y luego también, como voy a introducir mucha información y una información de valor añadido, lo que voy a también necesitar es extraerla de algún modo para utilizarla en otros procesos, ¿no? Entonces también necesito que desde aquí pueda sacar, como aparece en la imagen aquí, un exportar CSV ahí en la pantalla debajo de los iconitos superiores, de que yo pueda exportar esa información de una manera que me pueda ser útil para otros procesos, ¿no? Que pueda yo utilizarla para preparar informes o para sacar un análisis de costes de lo que me ha costado la prevención en un plazo determinado o en determinadas medidas preventivas de tipo técnico o lo que sea, o ver o hacer un informe, pues no sé, de producción respecto a una persona que tiene determinadas medidas preventivas asociadas dentro de un proyecto de trabajo, ¿no? Esto va de la mano de lo que comentábamos, directamente es la transformación digital con la que yo os quiero convencer, ¿no? Pero este es el paso para que el técnico de prevención no se sienta solo, ¿no? Porque a partir de aquí puede comunicarse con muchos departamentos por la formación que va a empezar a manejar, ¿no? Y va a empezar a manejar de una manera sencilla y va a poder trasladar a los departamentos que considere también de una manera sencilla, ¿vale?
Entonces, este es el mensaje que os quería transmitir yo hoy, ¿no? ¿Es posible la digitalización de la prevención? Sí. Para eso, pues tengo que ver la prevención con otros ojos, ¿no? Pero para ver la prevención con otros ojos, como os digo, la tenemos que hacer más sencilla. Y más sencilla implica la utilización de softwares digitales, de aplicativos informáticos, ¿no? Importantísimo la selección que haga de ese aplicativo informático para que se adapte a lo que yo necesito, ¿no? Y recordar que cualquier cambio no significa... no, al contrario, los cambios, aunque son difíciles son difíciles de acometer, ¿no? Porque un cambio nos hace salir de nuestro estado de confort, de nuestra manera de hacer las cosas, y muchas veces no tenemos tiempo de hacerlas de otra manera, pues nos abre las puertas a nuevas posibilidades, ¿no? Un cambio siempre tenéis que verlo como una oportunidad de mejorar, ¿no? Y la digitalización tiene que ser una herramienta de ese tipo, ¿no? Y para acabar, pues había puesto esta imagen en la que las personas tienen miedo de los cambios, pero yo sinceramente lo que tengo miedo es de que las cosas nunca cambien, ¿no? Porque eso significa que sigo estando en el mismo sitio desde el momento en el que empecé, ¿no? Y yo ya... Tenemos algunas intervenciones. Ah, claro. Sí, sí. Hay una persona que indica que a su entender hay que trabajar en buscar un estándar que puedan utilizar todos los actores del mercado. Eso es, en esa línea están trabajando los servicios de prevención y empresas informáticas. Por eso comentaba que hay muchos softwares en el mercado, ¿no? Y entonces hay que buscar ese estándar que comentas que más se nos adapte, ¿no? Porque hay estándares y estándares, ¿no? Y entonces esos estándares que me ofrece el mercado, pues tengo que ver si se adaptan a mis circunstancias productivas. Es decir, lo que tengo que ver es que normalmente todos tienen tienen una vertebración que es la evaluación de riesgos, y en base a la evaluación de riesgos y a lo que la evaluación de riesgos me dice que tengo que implantar, como son fechas de implantación prevista, fecha de ejecución, responsable de implantación, responsable de verificación, costes. Esos son los ítems que la ley nos pide que tenemos que justificar respecto a las acciones en materia de prevención de riesgos laborales. Esos estándares son los pilares en los que estos softwares están diseñados, ¿no? Pero no solo es importante eso, de ahí lo que os comentaba. Es importante que estén parametrizados con lo que yo tengo que justificar, porque estamos hablando de prevención. Entonces yo tengo que, ante la autoridad laboral, que es la persona que nos audita constantemente, ¿no? Justificarle aquello que sé que me va a pedir, ¿no? Y a partir de ahí, pues desarrollar el aplicativo, y si puedo darle otras funcionalidades que me sirvan, pues mejor. Que es lo que intentamos hacer, ¿no? Que el software no solo nos sirva para justificar mis acciones en materia de prevención, sino que me pueda aportar un valor añadido a mi empresa. La documentación de la prevención de las subcontratas también podría incluirse en esta herramienta. Tener en cuenta que esto es una herramienta para planificar, ¿vale? Es una herramienta para planificar mi evaluación. Dependiendo de las plataformas y la coordinación, en muchas ocasiones lo que nos están pidiendo es la evaluación de riesgos o parte de esa evaluación. Normalmente no se meten en la planificación, pero si nos pidieran la planificación de parte de la evaluación, igual que os decía que puedo extraer cuando me demanda la inspección de trabajo respecto de un accidente, un puesto de trabajo, para una plataforma de coordinación o para hacer la labor de coordinación de actividades empresariales, podría hacer la misma selección y sacar mi planificación. Lo que pasa es que la planificación muestra nuestras vergüenzas, en qué estado están las cosas que yo estoy haciendo, con lo cual quizá no es el mejor mecanismo de coordinación trasladar lo que es el trabajo, mi planificación. Para eso hay otros mecanismos como los dosieres de coordinación o una evaluación para CAE que se pueda extraer de la propia evaluación para justificar anualmente lo que nos piden las plataformas, que muchas veces es un sinsentido porque la evaluación de riesgos no caduca todos los años, pero nos podría servir para solventar temas de coordinación también. En la prevención de riesgos es necesaria la justificación de la entrega de EPIs, evaluaciones de riesgos, información. ¿Cómo podemos resolver digitalmente esa necesidad de la recogida de firmas? Vale, digitalmente, al final, evidentemente, lo que vamos a hacer es más fácil la gestión de todos estos archivos. Pero evidentemente,
hasta que no aparezcan otros mecanismos vía firmas digitales, que con un trabajador es muy complicado, tendremos que tener un registro físico de que a un trabajador le hemos dado un EPI. Cuando hablamos de la digitalización es que ese registro yo lo subo en PDF y lo tengo en un archivo y me resulta mucho más fácil gestionar en qué situación está. Pero por desgracia, mientras la inspección de trabajo no nos... Y ya está dando pasos hacia ello, ¿no? Hacia la digitalización. Ya en sus diligencias nos piden la documentación remitida por mail, en PDF, y ya han descartado el papel porque el papel lo estaban archivando y realmente no tenía un valor añadido. Entonces, sí que vamos a tener que acabar justificando el registro de una entrega de EPI, o vamos a tener que tener los certificados de aptitud médica y formación probablemente sí que se puedan digitalizar, pero todo aquello que venga de una firma del trabajador, hasta que no tengamos otros mecanismos, los vamos a tener que registrar y subirlos a la plataforma para luego manejarlos a nuestro antojo. Pero sí que va a tener que haber una firma en estos recibís de entregas de información o de entrega de EPIs. Eso sí que todavía nos queda camino por recorrer. Tenemos más preguntas en esta línea que entendemos has respondido. Por el registro de la formación también, los formatos de las firmas y si esto, lo de los permisos de trabajo, cómo digitalizarlos, su validez frente a la inspección. No sé si, Óscar, quieres matizar algo, pero creo que has respondido perfectamente. La verdad es que cuando tienes un problema con la inspección de trabajo, en ocasiones, dependiendo de quién sea el actuante, sus demandas pues, se pueden solventar de una manera o de otra, ¿no? En ocasiones, todo depende digamos, evidentemente una aptitud médica o un registro formativo perfectamente se puede digitalizar porque lo emite una entidad y lo emite con con unos logos y unos certificados que ya están digitalizados y que perfectamente son válidos. Yo los tengo en la nube y los descargo o los remito cuando tengo necesidad. Lo que os comentaba es que una firma de un trabajador se puede digitalizar, pero se debe de recabar por los mismos cauces que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Igual que una instrucción de trabajo o la entrega de un dossier informativo. Ese recibí sí que debemos documentarlo y luego digitalizarlo, ¿no? Ese paso que nos hace el servicio de prevención o la entidad formadora de enviarnos el certificado de forma digitalizada, cuando estamos hablando de registros de personal somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Luego, dependiendo del actuante y del motivo por el cual ha sido la inspección, pues a mí me han dado por bueno remisión de documentos escaneados en color para que vieran que la firma pues sí que está hecha con un boli azul, es decir, que el documento escaneado me pudiera aportar cierta composición de veracidad. Pero también en ocasiones cuando el problema ha sido porque el trabajador decía que no había un registro de EPIs, ahí sí que realmente la importancia de ese papel y esa firma para poder acreditar que es real sí que ha tenido un valor añadido. Entonces, todo aquello que generemos nosotros, que básicamente son registros de entrega de información, de EPI y autorizaciones y permisos de trabajo. Estos aspectos sí que nos va a tocar de momento continuar registrándolos a mano, pero sí que podremos digitalizarlos y procesarlos de otra manera. Y respecto a los formatos, en las plataformas sobre las que podemos estar trabajando, esos formatos directamente son formatos que los ofrece el Servicio de Prevención y que los tenéis a vuestra disposición. Los deberéis tener a vuestra disposición para poder utilizarlos en cualquier momento. No sé si he respondido. Esto es lo malo de los webinars, que al final si estuvierais aquí es mucho más fácil interactuar. Y a lo mejor me he ido por las de Úbeda contestando y no ha quedado claro. ¿El archivo guardado en PDF tiene el mismo valor que el original? Es lo que os digo. En el archivo guardado en PDF, aquí ya entraríamos en esa filosofía de la prevención para un inspector de guardar los archivos hasta determinados años, etc. En principio, un registro en PDF de una aptitud médica o de un certificado formativo nos tienen por qué decir que no es válido. Una firma, pues podríamos encontrar la persona que nos dijera, ya, pero es que esta firma, esto es un documento escaneado, los documentos escaneados se pueden falsificar.
En principio, yo os digo, depende del inspector y del motivo de la inspección, que os lo daría por bueno, os lo daría por malo. Si realmente estamos viendo el expediente de un trabajador, porque hay un caso concreto, una enfermedad profesional, un accidente, los originales aquí adquieren un valor mayor. Y si se cuelga la información en el portal para los empleados, para las personas trabajadoras, ¿es suficiente para justificar su entrega? Bueno, es que eso es complicado, porque no estamos justificando que lo ponemos a su disposición, pero que realmente la dispongan es otra película, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando incluso como servicio de prevención hemos facilitado dosieres de información y nos hemos sentado con los trabajadores, les has dado un dossier de información y sales del aula conforme vas saliendo, ves que muchos trabajadores lo tiran directamente. Y está mal que yo diga esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que no le dan una importancia. Y eso hace que tomemos medidas de esta índole, aparte de la sencillez de que digamos, bueno, lo remito, lo pongo a tu disposición. Si podemos acreditar de alguna manera posteriormente un recibí, sí que podemos prescindir de imprimir el documento y dárselo físicamente. Es decir, podemos subirlo a un portal, pero luego sí que es verdad que tenemos que acreditar que lo ha recibido, ¿vale? Entonces, podemos utilizar tecnología para remitir, si es posible, vía email o buzones de intercambio o los mecanismos que dispongáis, pero sí que el recibí posterior sí que deberíamos de archivarlo. Y esta herramienta también puede servir de recordatorio de fechas, como caducidad de reconocimientos, entrega de EPIs, etcétera. Claro, al final es una herramienta que en el momento me pongo desde el minuto cero a cumplimentarla, soy yo el que parametriza lo que quiero hacer y cuándo lo quiero hacer y por tanto me tiene que decir cuándo las cosas están hechas y cuándo están a punto de expirar los plazos y decirme que tengo que volver a implantarlas. Estos aplicativos ofrecen indicadores. ¿Cuáles serían los más interesantes desde el punto de vista preventivo? Eso sí que ponía, los más interesantes, yo he puesto varias. Los más interesantes, pues al final depende de la empresa y del proyecto que haya generado, porque imaginaros que tiene un proyecto de evaluación de riesgos y los interesantes aquí sería para un responsable saber en qué situación está la evaluación, si está parcialmente implantado lo que me dicen o si está sin implantar absolutamente nada, o puedo tener incluso proyectos de otra índole haciendo referencia a las máquinas, todo esto depende de cada empresa. Entonces, yo os he puesto aquí todo aquello que hace referencia a la evaluación de riesgos y a lo que se deriva de ellos, que son pues, documentos de vigilancia de la salud, de formación, de administración. Me refiero a un administrador o documentos técnicos con estos registros de entrega de información y de EPIs, ¿no? Para poder saber pues, todos esos registros que tengo de mi plantilla para saber en qué situación me encuentro. Es decir, mi plantilla tiene todos los reconocimientos médicos o le falta a este chico que acaba de incorporarse, ¿no? Entonces, aquí podemos un poco establecer ad hoc lo que nosotros realmente tengamos necesidad de visualizar. Pero básicamente yo lo que os he puesto es esto a nivel preventivo, que son los aspectos referidos al personal y evaluación de riesgos y medidas derivadas de la misma. Tenemos un caso de una empresa que tiene unos 90 personas trabajando, pero físicamente en las instalaciones unos 25, el resto están desplazados. En ese caso, no es viable que vayan a firmar los documentos. ¿Cuál es el método a lo mejor recomendable para ello? ¿Responder al email con una firma que remitan? Al final, lo mejor es que al final, vía valija o vía pues, algún tipo de comunicación por correo, tengáis esa firma documentada. El mail tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El mail, el hecho de haber recibido un mail o haber dado a la opción de haberlo recibido, pues jurídicamente no tiene una validez rotunda, ¿no? Puede la persona que ha recibido el mail decir que no lo ha leído. Entonces, lo ideal es que se establezca para esta tipología de trabajadores que no están en el centro de trabajo, que igual que tendrán que remitir algún otro tipo de documentación o, bueno, igual hay otros procesos productivos en los que se tenga que justificar algún tipo de documentación, pues que
esos recibís firmados también los obtengáis, ¿vale? Y también los en este caso, contesta esta persona que los trabajadores lo firman desde su PDA y lo devuelven por email. Si hay un sistema validado por la empresa donde hay una firma del trabajador es perfectamente válido, ¿vale? Lo complicado es tener sistemas así de validación con PDAs, eso es lo complicado, por eso no lo he comentado, porque es como la firma digital, hablamos de firma digital y ojalá estuviera más extendida de lo que está, pero si tenéis un mecanismo de validación por ese sistema es perfectamente válido. Vale. Para los auditores, les parece perfecto tanto en la ISO 14001 como en la 45001 y, sin embargo, no es correcto para la inspección. Es muy difícil que concluyan ambos intereses, que estén en la misma línea. ¿Sabes qué pasa? Que cuando pones un aplicativo de este tipo y la realidad es que funciona muy bien para prevención, entonces la calidad y el medio ambiente, que hasta ahora iban por otro lado, igual ya está mal decirlo, pero se suben al carro, ¿no? Y entonces esto está pensado para prevención de riesgos laborales y no para calidad o medio ambiente, aunque ya os digo que confluyen, ¿no? Y entonces aparecen intereses de... Así estoy respondiéndote a ti, perdón. Y aparecen intereses porque en un sistema de calidad hay que luego justificar con evidencias, ¿no? Y entonces aquí, al ser un mecanismo de cumplimentación fácil, pues también se ve de una manera muy sencilla que se puede integrar en otros procesos, ¿no? Entonces, está pensado para prevención de riesgos laborales y que pueda tener una trazabilidad y una repercusión positiva en otros departamentos, evidentemente, porque hay muchas cosas que confluyen. Pero... Y, Óscar, ¿puedes recomendar algún software explícito que haya en el mercado para realizar estas funciones? Es que eso no lo quería contestar, ¿no? Porque no hemos venido aquí a vender nada, ¿no? Pero las pantallas que os muestro son de nuestro aplicativo. Vale, pues muchas gracias. A ver si tenemos algo más. Ya no tenemos ninguna pregunta más. Están todas respondidas, porque había algunas en la misma línea. Bueno, indicadores de siniestralidad y de horas de formación también se podrían sacar. De horas de formación, nosotros podemos sacar indicadores nosotros podemos parametrizar la necesidad, en función de del puesto de trabajo de mi empresa, las necesidades formativas. Y puedo parametrizar el objetivo de haber logrado conseguirlas o no, ¿no? Cada uno de estos cursos puede tener una duración, entonces se podría parametrizar la cantidad de horas de formación, sí, se podría parametrizar. Y lo otro, aparte de la formación, ¿me habías comentado más? Siniestralidad. Siniestralidad, vale. La siniestralidad va de la mano de, pues bueno, igual que os estoy diciendo, de la posibilidad de tener un gestor en el que pueda subir los certificados de información, los registros, perdón, de información, de permisos y tal. Si todo esto también se desarrolla para poder tener un archivo de siniestralidad, tanto de accidentes como incidentes, no tenéis que perder de vista los incidentes, podemos tener pues un compendio de todo lo que nos ha pasado y extraer conclusiones de la misma manera que las vamos a extraer de la evaluación de riesgos respecto a los accidentes e incidentes que hemos tenido y focalizar posibles causas y solventar problemas en función de datos globales. Sí. Pues no tenemos ninguna otra intervención. ¿Ya está? Va a venir, bueno, ya está. Bueno, yo agradeceros un montón, que aunque no os esté viendo, estéis ahí, no veo que hay 23 personas. Yo digo, me gustaría que las webinars, pues bueno, que se sigan haciendo y nos comunican de una manera directa, y si son cortas y precisas, mejor, pero donde esté la vía presencial, pues toda esta última parte, sobre todo en la que ponemos encima de la mesa cuáles son nuestros problemas concretos, pues resulta mucho más fácil contestarlas y mucho más fácil interpretarlas también, ¿vale? Espero haber respondido a vuestras preguntas. Yo aquí, bueno, no lo estoy viendo porque me lo tapa, pero ahí aparece mi email por si necesitáis cualquier cosa o quisierais hacer alguna consulta además de lo comentado hoy, y por supuesto a través de FMVAL lo que necesitéis, ¿vale?
Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Pues muchas gracias, Óscar, a ti por estar con nosotros, hacernos esta presentación tan clara, tan explicativa de método. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias y quedamos como, bueno, para poder trabajar nuevamente en alguna otra webinar que sea de interés. Lo que necesitéis, muchas gracias. Gracias a ti. Enviaremos a todas las personas... ¿Quieres sentarte aquí? No, no es necesario. Como ha indicado mi compañero Marcel, os enviaremos la presentación y la grabación de la misma también. Y si tenéis alguna otra duda o alguna aclaración, pues como siempre estamos a vuestra disposición para que nos trasladéis lo que consideréis. Buenos días. Buenos días a todos.